Arisa es una enfermera que considera tener una vida de ensueño porque está casado con el hombre que ama, un doctor de buen corazón con el que lleva 10 años de matrimonio. Esa noche Arisa va a una cita para encontrarse con su esposo y celebrar su 10º aniversario de bodas hasta que su esposo decide pedirle el divorcio, poniendo a Arisa en un estado de conmoción, ya que nunca imaginó llegar a esa situación. Arisa le pide alguna explicación y le suplica que no la deje, pero aún así su esposo decide dejarla irse de su casa, lo que la lleva a deprimirse. Pero lo más doloroso es que la mujer por la que la cambió es Gasirin, su mejor amiga y confidente a quien le contaba sus problemas y con quien estudió enfermería, pero ella no terminó sus estudios porque quedó embarazada. Arisa no piensa dejarle el camino libre tan fácilmente, así que decide esquivar la situación y decide no darle el divorcio. Cuanto más quiere su esposo vivir con Gasirin, más Arisa extiende los planes de divorcio, ya que no está dispuesta a sufrir sola. Arisa conoce a Sunida, la antigua amiga de Gasirin, que se alejó también por su traición. Cuando Sunida se entera de que Gasirin le robó el esposo a Arisa, su resentimiento del pasado hace que se ofrezca como voluntaria para ayudar a Arisa a vengarse, así que arma un plan para destruirla, y le dice que es la oportunidad perfecta para ir contra su esposo y Gasirin. Sunida lleva a Arisa a un club para presentarle al apuesto hijo de Gasirin y así comenzar con su venganza, pero esa noche no logra encontrarse con él. De hecho, Arisa ya lo había conocido antes, cuando fue herido y él llegó al hospital para ser atendido, aunque ella ni se imaginaba que era él porque no sabía su nombre. Él no llegó al club porque tuvo una pelea y fue arrestado. La policía contactó a sus padres para que fueran a la comisaría. Cuando llegaron él los ignoró, ya que sus padres nunca lo criaron y toda su vida creció junto a su abuela. Al día siguiente Arisa regresa al club, pero se lleva una gran sorpresa cuando descubre que el hijo de Gasirin es nada menos que el chico que había atendido en el hospital. Avergonzada por este hecho ella intenta huir, pero él la detiene diciendo que no podía dejarla ir si ya había pagado por sus servicios. Ella finge no sentir miedo y decide ir con él a un hotel. El plan es acostarse con él y quedar embarazada y hacer creer al doctor que es su hijo. En un principio no quiere aceptarlo, pero luego decide contratarlo para que esté con ella. Él acepta aunque no sabe que todo esto es parte de un plan de venganza. Cuando llegan a la habitación Arisa termina arrepintiéndose y le suplica que la deje, así que se van mientras él le dice que antes de entrar con un hombre en hotel primero lo piense porque otro hombre no la dejaría ir tan fácilmente. Pero ella se reivindica y ambos empiezan a salir. Ella se siente avergonzada por vivir cosas que antes no había vivido, aunque esa experiencia la hace sentir feliz y sentirse como una adolescente más. Sin embargo, la cercanía entre ambos hace que se sientan atraídos sin darse cuenta. Con el tiempo el doctor se da cuenta que Gasirin no era la mujer que amaba y que era demasiado liberal. La relación entre ambos suele ser objeto de discusiones a causa de los celos, hasta que el doctor comienza a darse cuenta de que la mujer que realmente ama es Arisa. Por eso está decidido a regresar con ella y formar una familia. En ese tiempo Arisa dejó de amar a su esposo, aunque el impedimento para estar con Pong es que él recién tiene 18 años. El doctor tiene todas las intenciones de regresar con Arisa, aún sabiendo que sale con otro hombre. Gasirin se entera de los planes del doctor de volver con Arisa, y ya tiene la excusa perfecta porque resulta que está embarazada, así que va a contárselo a Arisa. Pong cree que Arisa y su esposo se habían reconciliado, pero al enterarse de que el esposo de Arisa seguía viendo a su mamá, va a buscar a Arisa. Ella se siente angustiada al recibir un mensaje de Pong y se siente confundida después de verlo fuera de su departamento. Él la besa y ella está a punto de abofetearlo, cuando alguien los ve y toma una foto de los dos. Ella le pide que la deje en paz porque quiere seguir con su esposo, ya que le daría una segunda oportunidad, pero Pong le dice que su esposo la sigue engañando, y porque sigue sufriendo si hay personas que en realidad sí la quieren. Ella empieza a lanzarle el dinero, diciendo que ya no tiene nada que hacer porque su trabajo ya terminó, que si lo buscó en un inicio fue para vengarse tanto de su esposo como de su mamá. Pong le dice que sabe que ella no quiere admitir sus verdaderos sentimientos por él. Se pone triste y le pregunta por qué le está haciendo todo eso si él realmente la ama. Arisa volvería con su esposo, pero Gasirin no quería dejarle el camino tan fácil, así que empaca sus maletas y se va a la casa de Arisa, dispuesta a vivir en la misma casa,
pero Pong le impide a su mamá que le siga haciendo daño a Arisa, así que le dijo que los dos se alejarán para que ellos puedan ser felices, porque así lo quería Arisa, pero cuando se enteró de que Gasirin estaba embarazada todo cambió. Esa fue la razón para decidir divorciarse de manera definitiva y empezar una relación con la persona que realmente ama. Arisa decepcionada va a un club pero es drogada. Pong al enterarse va a buscarla y la encuentra inconsciente. Ella intenta alejarlo pero Pong le dice que si no fuera por él, otro hombre ya se la hubiera llevado. Pong se la lleva a su casa mientras el esposo de Arisa estaba preocupado buscándola. Luego Pong la besó y ella no se resistió y admitió que también lo quería, hasta que los dos pasaron la noche juntos. Esta vez Arisa lo admitió pero le dijo que esperara que todo esté bien. En ese momento la mamá de Pong apareció, y Arisa se escondió de inmediato en la habitación mientras Gasirin sospechaba que su hijo estaba con alguien más. Arisa le dijo si su madre venía con él, a lo que Pong se preguntó cómo es que Arisa sabe quién es su madre, pero ella cambió de tema por miedo al odio y rencor que él podría sentir si se enterara con qué intenciones se acercó a él. El esposo de Arisa estaba preocupado y no quería perderlas e incluso proponerle olvidar el pasado y que a pesar de lo que haya pasado con otro hombre los dos comenzarían de nuevo, pero Arisa ya no estaba dispuesta a arriesgar su felicidad y se había dado cuenta que ya no amaba a su esposo, aunque él insistía y quería retenerla. Arisa va a hablar con su esposo y le dice la verdad. Justo en ese momento aparece Pong y escucha toda la conversación y de la intención de Arisa. Pong no puede creerlo y se va decepcionado, creyendo que todo lo hizo solamente para castigar a su madre sin antes haber escuchado que Arisa realmente lo amaba. Su esposo se dio cuenta que Arisa amaba a alguien más y que nunca antes le había visto así, pero en ese momento aparece la amiga de Arisa y le dice haber visto saliendo a Pong. Arisa entra en pánico por saber qué fue lo que realmente escuchó Pong. Sunida va a visitar a Gasirin, a burlarse de ella y contarle todo el plan que había armado junto a Arisa, y que no solamente había seducido a su hijo, sino que también Arisa había recuperado a su esposo. Gasirin no podía contener su ira. Arisa quería explicarle que al principio sí fue un plan de venganza, pero ahora no tenía resentimientos a ella y que sus sentimientos por Pong son reales. Gasirin tuvo un aborto, así que Arisa fue a visitarla pero no la encontró en el hospital porque Pong ya la había ido a recoger. Arisa estuvo día y noche tocando el timbre de la casa de Pong pero nadie quiso abrirle. Al día siguiente Arisa y Gasirin se encontraron y empezaron a discutir. Gasirin comenzó a golpearse y a bofetearse con la mano de Arisa. Ella trató de explicarle pero no le dejó. Le dijo que logró derrotarla porque dañó a su hijo y que ya logró vengarse de ella, pero que no quería volver a verla cerca de su hijo. Luego Pong salió y encontró a Arisa frente a él. Pong quedó sorprendido, aún así trató de ignorarla y hablar con un tono distante. Arisa le quitó el casco y le pidió que hablaran. Cuando le reclamó que por qué no le contestaba, él le respondió que su trabajo ya había terminado y que no solo ella lo había engañado, sino que él también hizo lo mismo. Pong le habló con tanta seriedad y frialdad que Arisa creyó que le estaba diciendo la verdad, que él también jugó con ella y que parte de su trabajo era acostarse con mujeres mayores, y que en realidad la sedujo para que le deje el camino libre a su mamá con su esposo. Arisa no pudo soportarlo y lo abofeteó. Arisa fue a la habitación de Pong a recoger sus cosas. Ambos comenzaron a discutir. Pong sacó su fotografía de su cuarto y lo lanzó. Le dijo que no quería ver nada de ella. Pasaron 2 meses y cada uno estaba por su lado. Arisa continuó trabajando en el hospital con normalidad, pero terminó desmayándose frente al doctor. Arisa quedó atónita al enterarse de que estaba embarazada, pero no quería que Pong se enterara, así que el doctor le propuso tomar el lugar del padre de su hijo, y que él cuidaría tanto de ella como de su hijo. Sunida va al club a hablar con Pong y va a contarle de que Arisa tiene 2 meses de embarazo. Pong queda atónito y va a buscarla. Como forma de disculpa coloca una foto de Arisa, la cual antes él había destrozado, y le llevó un ramo de flores, pero Arisa lo pisoteó como él lo había hecho antes con ella, mientras la abrazaba y le decía que ambos criarían a su hijo, pero Arisa le dejó en claro que era hijo del doctor. Gasirin estaba destrozada al recordar las palabras de Sunida, que al final se quedó sola porque los dos hombres que amaba finalmente estaban peleando por estar junto a Arisa, así que Gasirin contrató a unos matones para golpear a su hijo y así él piense que fue Arisa la que estaba detrás de todo esto, y terminó odiándola.
Pon ya tenía planeado ir con su madre a Estados Unidos y comenzar una nueva vida, ya que Arisa le suplicó que la deje en paz. Estaba decidido a dejarle el camino libre junto a su esposo, hasta que se enteró de que la persona que estaba detrás de todo esto era su propia madre, que incluso tuvo que contratar a alguien para golpearlo. Arisa decidió irse, pero Pon la siguió, y se llevó una gran sorpresa cuando volteó y vio a Pon detrás de ella. Ella no quiso hablar con él y tuvo que esconderse en el baño y solo saldría si él se iba, pero al final terminó saliendo. Pon hizo de todo para lograrlo. Arisa le preguntó si sabía realmente su edad, y que aún así quería seguir con ella. Pon le dice que siempre estaría a su lado y no la dejaría. Además, el doctor le contó toda la verdad de que en realidad es Pon, el padre del hijo que estaba esperando Arisa. El doctor ya había firmado los papeles de divorcio porque quería verla feliz y el doctor le había hecho prometer a Pon que cuidara de ella. Luego llegó Gasirin, pero el doctor le impidió la entrada. Esto provocó que la abuela de Pon cayera por las escaleras. Luego Gasirin con engaños citó a Arisa, pidiéndole que la ayude porque estaba sola, pero cuando Arisa entró a su auto, Gasirin empezó a conducir a toda velocidad provocando un accidente. Pon y el doctor fueron a salvarla, y se encontraron con Arisa sangrando. Ella tenía miedo de haber sufrido un aborto. Gasirin logró salir, pero Arisa no le quedó de otra Pon que meter su pierna dentro del auto para que Arisa pueda salir. Mientras esperaba en la ambulancia, el aceite del carro empezó a salir. Pon se dio cuenta que el auto estaba a punto de explotar. Arisa estaba delirando, pero cuando llegó el policía ya era demasiado tarde. El auto explotó y Gasirin empezó a gritar desesperada. Al día siguiente Arisa despertó en el hospital y preguntó por Pon pensando que lo habían salvado, pero la expresión del doctor le hizo entender lo que sucedió, provocando un dolor más fuerte. Durante el velorio Arisa se despidió y le haría sentir el amor de su padre, tanto como él amó, y que él siempre estaría a su lado. En ese momento apareció Gasirin arrepentida por haber provocado la muerte de su hijo, pero luego sacó un arma y lo llevó directo a su cabeza. Todos pensaban lo peor, pero Arisa le habló hasta convencerla de no hacerlo. Después de que Arisa salvó a Gasirin de su intento de suicidio, la abuela de Pon las llevó a las dos y les preguntó si ya se habían reconciliado y arreglado sus problemas. Allí es donde le dice que tiene algo que decirles. Arisa no puede creerlo al ver a Pon acercarse. Resulta que Pon había sobrevivido al accidente, pero ellas no estaban al pendiente porque las dos estaban inconscientes. Un policía llegó a tiempo y logró sacarlo antes de que el carro explotara, pero tanto Pon y su abuela lo mantuvieron en secreto para que esto sirva de reconciliación entre su madre y Arisa, para que dejen el odio atrás, y si no pasaba este accidente jamás se hubieran perdonado. Pon le pide disculpas a su madre, mientras le dice que el amor que siente por ella nunca será reemplazado porque ella es su madre, así que no tiene por qué sentirse mal, mientras la abuela de Pon le dice a Gasirin que deje ser feliz a su hijo con la mujer que ama. Arisa le reclama por todo lo que le hizo pasar cuando pensó que había fallecido, mientras Gasirin bromea con Arisa sobre ahora tomar su lugar como no era. Pon comienza a recordar sus experiencias pasadas, pero Arisa le dice que deje de hablar del pasado, porque a partir de ahora no le faltará una familia ni mucho menos amor. Pasan 2 semanas y los dos están en el patio de su casa, se sientan de un extremo a otro con un espacio en medio, mientras Pon dice que ese espacio es para su hijo y se pregunta cómo será su hijo, si terco como él, o amable como Arisa. Lo importante es que ahora tiene una nueva familia y una nueva vida. Después del funeral, tanto Arisa como Gasirin se sentaron en la habitación de Pon. Empezaron a hablar de lo buenas amigas que eran y que las dos sufrieron la misma pérdida. Gasirin le pregunta si aún tiene la oportunidad de ser su amiga, y Arisa le dice que no podría dejarla porque ella es la madre de su esposo, y si estaría, Pon estaría feliz de verlas a las dos juntas sin resentimientos ni odio. Pasaron 3 meses y durante este tiempo el doctor cuidó bien de Arisa y su hijo como le había prometido a Pon. Arisa ya tenía 5 meses de embarazo. Gasirin y Arisa fueron al templo, y el doctor también estaba allí.
Gasirin le dijo que Pon hubiese querido que Arisa continúe con su vida, pero Arisa le dice que todos le hablan de lo mismo, pero nadie le pregunta cómo se siente. Gasirin le dice que no cambiará sus sentimientos de la noche a la mañana, pero que mira a la persona que ha estado todo este tiempo a su lado, y que no hay problema en que esté cerca al doctor porque ella no lo ama. Gasirin se quedó en el templo y le agradeció a Arisa por todo este tiempo, haber estado con ella y haberla apoyado. El doctor llevó a Arisa a su casa, no quiso incomodarla y le preguntó si estaba bien estando sola. Arisa trató de ser amable con él, que se notaba que estaba triste y sin saber qué decir. Arisa le pregunta si aún seguía manteniendo el anillo de bodas. El doctor le dijo que sí, pero ese no era motivo para que se sienta presionada. El doctor se despidió y Arisa lo llamó, mientras los dos se quedaron viendo.